Fíjese que estoy leyendo un libro, releyendo, que se llama Mi lucha, de Adolfo Hitler. Y estoy tratando de analizar la mentalidad de un hombre que en principio era un joven brillante, brillantísimo, que hace un análisis de lo que era la Viena de sus tiempos. Le estoy hablando de principios del siglo XX. Él hablaba de que la pobreza se combinaba de una manera brutal con la riqueza extrema de los Habsburgo y que esto era ofensivo para su ciudad y también para su país, para Austria. Cuando decía, ¿cómo es posible que un muchacho que vive en una familia hacinada entre decenas de personas ve todos los días cómo su padre llega tomado, agrede a su madre, el muchacho trata de refugiarse en la escuela, pero antes de ir a ella es alimentado con cualquier cosa, llega sin nada en el estómago, llega a la escuela en medio de resentimientos, el sistema educativo es malo y esto trae por consecuencia el que este niño, que desde los 3 años, decía Adolfo Hitler, empieza a tener un grado de conciencia, para cuando llega a ser un joven adolescente, este muchacho ha visto lo peor que puede presentar una sociedad cuando hay hambre, miseria, escasez completa, falta de estímulos y sobre todo una profunda ignorancia en medio de un ámbito de violencia. Y decía Adolfo Hitler, ¿qué puede uno esperar de una sociedad así? Una sociedad metida en toda esta problemática, cuando no hay empleos suficientes y estos empleos, cuando lo son empleos de muy baja calidad y de mucho menor paga. Una sociedad así no puede hacer un gran país. Y lo que él sostenía como el Grosse, como el Achtung lieber Himmel, como todos por encima en Alemania, Deutschland über alles, hoy los alemanes se dan cuenta de los errores, de los excesos de lo que fue esa pretensión de Adolfo Hitler, que después de todo no trajo por consecuencia una sociedad sana como él la quiso. Llegaron los excesos cuando esa sociedad aria que él quiso levantar en base a la filosofía de Nietzsche, que no es justamente la filosofía que Nietzsche pensaba, pero que Adolfo Hitler la adaptó a la realidad, o por lo menos a su realidad, se volvió en paranoia. Y esta idea de darle benefactores a la sociedad alemana y austríaca en el über alles, por encima de todos los alemanes, trajo por consecuencia una serie de odios, de decantaciones sociales, de segregación y sobre todo de una profunda crueldad y violencia que acabó en lo que ustedes y yo sabemos, en el Holocausto. Pero lo importante de esta lección no es el final de la vida de Hitler, sino el principio. Un principio en donde él hace sentir que una sociedad marginada bajo extremos brutales que llevan a las propias personas a los peores sentimientos y las peores reacciones, no es una sociedad sana. Me pregunto, ¿esto que pasaba en Viena a principios del siglo XX, no será lo mismo que nos pasa hoy en México, cuando nos encontramos con una sociedad depauperada en medio de una serie de factores que la desequilibran y que la llevan al principio en desconocer lo que tendríamos que reconocer, que son puertas, ventanas, oportunidades que nos permitieran ser una sociedad diferente? Claro que Adolfo Hitler provocó una enorme calamidad, pero el principio de su pensamiento es de lo más hermoso que he leído. No obstante, a ese hombre lo aborrezco. Entiendo que es uno de los exabruptos más graves que ha dado la historia del hombre, pero todo con un deseo que fue frustrado por la desviación y la paranoia y un grado brutal de locura. Espero no llegar al extremo en México, pero espero que en algún momento se mueva esta inquietud para que nos demos cuenta todos que no se puede hacer ni pretender una sociedad sana cuando en el fondo abajo ya surge de las miasmas de lo que sería
un efecto corrompible y corrompido. No se puede ser normal bajo esos principios. No se puede progresar bajo esos estamentos. No se puede ser una persona civilizada cuando se tienen tantas carencias y todas son ignoradas por su entorno. Vale la pena reflexionarlo y sobre todo, ahora que pienso en nuestros maestros, en la reforma educativa, en una idea que para México sería fundamental, hacer crecer a su sociedad y su conocimiento y su sabiduría, nos encontramos con todo lo contrario. Ni el esquema del poder, ni el esquema de los maestros está listo para dar un gran brinco cuántico que cambie esta realidad mexicana. Esta que aparentemente conocemos, aunque en el fondo desconocemos profundamente.